Nadie está autorizado para interpretar la Escritura en contra de la aprobación unánime de los padres. Ya saben por qué quisieron matar a Martín Lutero, ¿verdad? Bueno, yo he leído la tesis 95, no sé si lo han leído. Sí, pero en verdad puede ser tesis 11 o 7, porque cada otra de las repite la protesta en contra de la venta de las indulgencias. Es decir, los pobres pudieran pagar dinero para que su pariente pasara más rápido por la disciplina del purgatorio y llegar más pronto al cielo. Entonces así construyeron la Basílica de Pedro por esa manipulación de los pobres. Y Martín Lutero protestó, es que se enojó porque estaban abusando a los pobres. Y él, por hacerlo, tenía que hablar en contra de la voz de la iglesia. Y por hacerlo así, era hereje. Y cualquier hereje tiene que morir, tiene que ser condenado, porque ha hablado en contra de una voz infalible. En otras palabras, ha hablado en contra de Dios mismo. La Biblia no enseña sola escritura, es punto D. Pero los católicos, respondiéndole a Martín Lutero y a Juan Calvino, simplemente dijeron que la Biblia no enseña. Entonces, en ninguna parte la Biblia enseña que solo tengamos que depender exclusivamente de la Biblia para poder recibir palabra autoritativa de Dios. La Biblia enseña que las tradiciones deben ser obedecidas. La palabra en el texto original era seguidas, pero seguidas, obedecidas, tan bien como las Escrituras. Y ellos citan estos textos. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. ¿Entienden eso? Ok. Para poder empezar a entender la posición católica, hay que ver este tipo de texto que se encuentra en la Biblia, porque ellos Pablo reconocía alguna tradición oral que los feligreses estaban obedeciendo. Y por supuesto, ¿qué fue esa tradición oral? ¿De quién es? Enseñanzas de los apóstoles que ellos habían memorizado. Entonces ellos transmitían oralmente o verbalmente esas enseñanzas. Esa es la verdad. Y también los mismos discípulos transmitían las mismas enseñanzas, los sermones y las parábolas de Jesucristo. Y por eso Mateo, Marcos, Lucas y Juan pudieron escribir los 4 evangelios, porque esa información estaba ahí flotando en el aire. Y ellos redujeron esas enseñanzas que todo el mundo había aceptado en forma escrita. Ok, entonces nada más estoy apoyando, dando evidencias de la posición de ellos. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. No están hablando de enseñanzas escritas. Están hablando de tradiciones orales, verbales. Ellos reconocen palabra escrita, por supuesto, pero también reconocen palabra oral que se transmitía. Muy bien. La Biblia muestra una preferencia, según ellos, estamos hablando de argumentos de ellos, por la tradición oral. Y nosotros siempre estamos enfatizando y honestamente hablando en nuestra historia,
como evangélicos tenemos la tendencia de suprimir lo que se llama tradición oral. Y es por esto, es porque ellos están enfatizando la tradición oral. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. ¿Okay? Entonces también están hablando de cosas que los hermanos estaban obedeciendo fielmente y poniendo en práctica que no habían sido escritos todavía. La Biblia no puede ser entendida propiamente sin la tradición, otra vez hablando del intérprete infalible. Por eso Dios preservó las tradiciones apostólicas o enseñanzas como las define la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica Romana. Y otra vez esta información se repite. ¿Cuál es la relación entre la Escritura, la tradición y el magisterio? Respuesta. La Escritura, la tradición y el magisterio están tan unidos entre sí que uno no puede estar sin los demás. Trabajando juntos, cada uno a su manera, bajo la acción del Espíritu Santo, todos contribuyen efectivamente a la salvación de las almas. Estoy presentando varios puntos a favor de su posición y luego vamos a poner puntos a favor de la posición protestante. Ahora estoy diciendo nada más lo que ellos dicen. Página 52. Sola Escritura separa la iglesia y la Escritura, ellas son una. Okay. Obviamente piensan que es una sola cosa. Y hay que poner atención a este punto. Por el teólogo Kreft, excluir la tradición viola el principio de causalidad. Kreft también argumenta que sola Escritura viola el principio de causalidad, que un efecto no puede ser mayor que su causa. Para los sucesores de los apóstoles, los obispos de la iglesia decidieron en el canón la lista de los libros que se declare escritural e infalible. Si la Escritura es infalible, entonces su causa, la iglesia, también debe ser infalible. ¿Entendido? Entonces, si en verdad la iglesia produjo la Biblia, entonces la cosa que produce otra cosa no puede ser menos que producto. Entonces está argumentando filosóficamente, pero también está empezando con su propia presuposición, la cual es: la iglesia produjo la Biblia. El argumento es sencillo. Ellos argumentan diciendo que por el hecho de que en sus concilios ellos votaron en cuanto a recibir ciertos libros, eran 5. Y por decir eso, están diciendo que por su concilio, la iglesia, con su autoridad, formó o produjo la Biblia. Entonces, la causa no puede ser menos que el efecto, en otras palabras filosóficas. Y por eso ellos argumentan que la iglesia no puede ser menos que las Escrituras. Entonces lleva la misma autoridad de lo que tiene la Biblia. Es su argumento. Es un argumento lógico, filosófico, basado en una presuposición que personalmente no acepto. No acepto esa presuposición. Ok, pero la J, rechazar la tradición, lleva al denominacionalismo. El denominacionalismo es un escándalo intolerable por las normas bíblicas. Véase. Entonces vamos a ver Juan 17 y 1 Corintios capítulo 1. Dejemos que 500 personas interpreten la Biblia sin autoridad de la iglesia y pronto habrá 500 denominaciones. Así que el rechazo de la autoridad de la tradición apostólica lleva al escándalo antibíblico del denominacionalismo. ¿Qué les parece?
Es 100% la verdad. 100% la verdad. Que la verdad, y admito que esta explosión de varias denominaciones, tenemos que admitir con humildad que es pecado. Tenemos que admitir que es pecado. Pero también hay otros pecados, y eso no justifica un pecado, pero hay que hacer la pregunta, ¿cuál es el pecado más grande? Bueno, con toda sinceridad, el otro pecado es enseñar constantemente dogmas antibíblicos y que hacen daño a los feligreses. Quizás es una respuesta no suficiente, pero es una respuesta. Y la razón por la cual Martín Lutero fue la padre del movimiento protestante, no por su propia cuenta, no fue su deseo. Fue expulsado como hereje por protestar ciertos abusos, ciertas doctrinas no bíblicas, antibíblicas, destructivas. Y él no quería crear otro cristianismo, ni quería crear otra iglesia, ni otra denominación. Quería purificar para tratar de persuadirle a los creyentes a obedecer las escrituras, nada más. Yo iba a decir que el pecado más grande que alguien puede cometer, sea una iglesia o una persona, es decir que Cristo no es suficiente para nuestra salvación. No, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Estás dirigiéndote a la pregunta número 3 en la introducción a la clase. Entonces, ¿cómo se recibe la gracia? ¿Y es Cristo suficiente en su gracia para salvarnos o tenemos que ayudarle a Cristo a salvarnos? Tratar de salvarnos quizás es el pecado más fuerte, porque es imposible, porque somos pecadores y lo único que contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado. Tomo mi pecado Jesucristo y Cristo es suficiente para salvarme por tomar mi pecado. Pero sí tengo que aceptar a Cristo. Esa es la parte que yo tengo que hacer. ¿Es una obra? No. Es un descanso. Es un rehúso de obrar. Porque hemos definido la fe salvadora como descanso. ¿Recuerdan? En la Biblia misma define la fe salvadora por reposar en Cristo. Dejar de trabajar para que Cristo trabaje. Dejar de trabajar confiando, si es un hecho pasivo. La fe es el instrumento para poder recibir. Y usamos una ilustración de cuchara y medicina. La fe es la cuchara. Y Cristo pone la gracia salvadora en la cuchara. Y nosotros recibimos por medio de la cuchara. Entonces es el opuesto, es el sustituto para nuestro trabajo. Descansar en Cristo. Y en su trabajo, en su obra. Su vida de justicia, su muerte propiciatoria, su resurrección que nos da vida y nos resucita, y su ascensión para interceder eternamente, continuamente por nosotros. Toda esa obra de Cristo, toda esa obra, no una parte, toda esa obra me salva. Ok. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, eso implica un comportamiento por cada uno de nosotros también. Porque si no sería muy fácil, ok, yo acepto a Cristo y hago lo que quiero. Exacto. Y es parte de la obra de Cristo que me salva. Efesios 2:10, ¿qué dice? Somos hechura. Somos hechura en Cristo Jesús. Creadas para hacer buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras, parte de la obra salvadora de Cristo
es unirse a mi persona, entrar en mi cuerpo por su espíritu y traerme toda la gracia necesaria para cambiarme, transformarme, para que mi vida se convirtiera en una vida que haga buenas obras. Entonces la Biblia enseña que por fe estoy salvo y por fe camino dependiendo de Cristo para crecer en mi santificación, haciendo buenas obras y amando. Entonces es el resultado de mi unión con Cristo. Pero esas obras tampoco me salvan. Pero si no las hago, no soy una persona salva. Ok, lo que vamos a hacer, porque ustedes quieren hacer bastantes preguntas, magnífico, muy bien. Vamos a terminar esta clase, esta sección, y vamos a esperar hasta la semana que viene para responder a esta posición católica con una posición protestante, ¿ok? El punto muy práctico que estamos tocando aquí, muy bien. Mi justificación es instantánea. Por fe, Dios me acepta, me perdona, me justifica, me declara inocente y justo, como si fuera su hijo favorito. ¿Ok? Y Susana dice correctamente que ahora el Espíritu Santo que mora en mí me santifica, pero es un proceso. Pero a la vez dice que yo tengo responsabilidad de cooperar en este proceso de la santificación por trabajar, esforzándome. Pero también Dios me promete el querer y el poder para poder experimentar este crecimiento, este proceso de madurez. Pero la pregunta que corresponde a esta discusión es que ahora, ¿a dónde voy? En busca de herramienta, ánimo, medios, ayuda en ese proceso de crecer en Cristo que se llama la santificación. ¿A dónde voy? Entonces, vamos a poner en práctica este argumento. ¿A dónde voy? Entonces, ¿cuál es el instrumento adecuado y suficiente? ¿Cuál medio es suficiente para madurarme? La Biblia. Es lo único que estamos diciendo en esta clase. Cuando la Confesión de Fe Westminster dice que la palabra de Dios, la Biblia, es la única regla de fe y práctica. Y cuando los reformadores inventaron esta frase, sola scriptura, en latín, no es escritura, pero sola scriptura, no quería decir que no se puede leer otros libros o escuchar un sermón. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que era la única válida. Ya, la única válida, la única autoritativa. Entonces es la autoridad encima de todos los demás medios o instrumentos. La Biblia está encima del profesor enseñando esta noche. La Biblia está aquí, encima, juzgando cada palabra que sale de la boca. Vamos a leer estas escrituras que tienen carácter tan animador, porque aquí Jesús mismo está hablando de la unidad. Carmen, por favor, aquí están los textos, Juan 17, versículo 20 a 23. 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.
Perfecto, entonces en esta oración que se llama la oración de intercesión de Jesucristo por sus discípulos, bueno, nada, le pide al Padre 3, 4 cosas, pero en ese párrafo, ¿cuál es la petición? Permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, el resultado del mundo observando unidad en la iglesia es, si el mundo o si una persona no creyente llega a esta clase y ve unidad, amor, familia, sería mucho más fácil creer que Dios envió a Cristo y que Cristo ha venido de Dios. El siguiente texto, si quieres leer Naidu, por favor, en voz alta, 1 Corintios 1, 10 a 17. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Bueno, el texto apoya, ¿verdad?, la posición y comentario de este teólogo Kreft, que dice que el denominacionalismo es un gran pecado. ¿Y qué diríamos nosotros? Que sí y que depende. Que sí, hay que decir que sí. Dios no quiere ver esto. El texto enseña que Dios no quiere ver esto. No quiere ver que hay luteranos. No quiere ver que hay wesleyanos. Y hay denominaciones que tienen esos nombres. Qué bueno que los presbiterianos no usan el nombre de Calvino. Pero es que el mismo pecado, la división. Pero como Susana dice, que depende si la iglesia niega. Si la iglesia, si la institución niega lo más básico. ¿Y cuál es lo más básico? Recuerdan que empecé la clase con 3 preguntas, 3 cosas. Una pregunta. Momentito. ¿Quién es Cristo? Lo más básico. Y si la institución niega la divinidad de Jesucristo, ha dejado de ser iglesia. ¿Ok? Y número 2. ¿Cómo se recibe la gracia salvadora? ¿Cómo se recibe la gracia? Y hay que tener cuidado porque Pablo, pero vamos a hablar de esto en la siguiente clase, Pablo dice que fe más obras no es evangelio. Justificación por fe más obras, justificación por fe más circuncisión, justificación por fe más bautizo, más sacramento, más lo que sea, no son buenas noticias, son malas noticias y no es el evangelio. Dice en Gálatas que es otro evangelio que no es evangelio. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Entonces sí es importante distinguir entre la justificación solo por fe y la justificación por fe más lo que sea. ¿Ok? Y también tocamos el tema de la autoridad. ¿Cuál es mi autoridad? Tiene que ser Dios hablando a través de las Escrituras. Son cosas principales.
Muy bien, vamos a ir al último punto, K. Rechazar, todavía estamos en los puntos que apoyan teóricamente la posición católica que dice que Dios habla por su Espíritu a través de la tradición de la Iglesia que incluye todo esto en este lado del pizarrón. K. Rechazar la tradición es ahistórico. Kreft, el mismo teólogo católico, argumenta que la primera generación de cristianos no tenía el Nuevo Testamento, solo la Iglesia para enseñarles. Siendo este el caso, el uso de la Biblia solamente sin tradición apostólica no era posible. Y en cierto sentido tiene la razón. En otro sentido, responderíamos que ese espíritu no enseña o no presenta revelaciones nuevas. Pero vamos a tocar nuestra respuesta, o número 3 en página 53. Vamos a tocar esta respuesta y mucho más, porque hay mucho más que tenemos que decir sobre este tema, para que este tema sea relevante en nuestro contexto. ¿Por qué no? ¿Ok? Muy bien, voy a terminar en oración y luego si quieren hacer preguntas, fantástico, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a respetar la autoridad de la palabra. Ayúdame a mí a no nada más criticar a los que quisieran añadir otras fuentes autoritativas, pero ayúdame a mí y a mis compañeros en la clase a sujetarnos a esta suprema autoridad, la Biblia. Ayúdanos a tener la disciplina de leerla y de profundizarnos en ella, de morar en ella, recordando las palabras de Cristo, quien dijo que si no moramos en la palabra, seríamos inútiles y no damos fruto. Ayúdanos a morar en tu palabra para que demos fruto para la gloria de Jesucristo. En su nombre te lo pedimos esto. Amén.